Ana, profesor, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días. Buenos días, Melissa. Gonzalo, buenos días. No, yo, Buenos profesor. días a los amigos oyentes de la típica y de Panamá en directo, una ciudad gótica hoy. Sí. Hoy es así, ciudad gótica. Todo brumoso, todo oscuro, gris, nublado por todas partes. Mucha agua este fin de semana. Agradezca la onda tropical 13. Pero esa no es Bonnie, ¿no? O todavía es Bonnie. No, Ya no, Bonnie siguió de largo. y hace rato yo creo. Bonnie fue el fin de, no, que hace rato, que el fin de semana. Fin de semana, pues. Ya estamos en la onda tropical 13 que creo que termina mañana. Sí, mañana 5 Salimos de de la febrero. 13. Ujú. Y es 4 de julio. Un día como hoy, hace muchos años, la gente aquí estaría celebrando con los gringos. No, sí, la celebración fue la semana pasada, Flor. La celebración fue la semana pasada. Sí, ¿Por qué la semana pasada? pues no sé, pero yo vi unas fotos ahí en las redes sociales. O sea, usted se está refiriendo a la fiesta de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Sí, la fiesta sí, pero lo que le digo es que cuando estaban ellos aquí, estaban las bases militares, la gente iba a celebrar con ellos allá, Ah, bueno, menos mal que a usted les tocó ver eso, pues yo no. ¿no? Yo sí vi gente que O sea, celebraba. usted iba a hacer barbecue con los gringos. No, no, lo que pasa, Gonzalo, que según tengo entendido, ellos aquí hacían desfiles Ah, Sí. mire. y todo, pero hace Y bar- demasiado. Yo no alcancé a ver desfiles de los gringos en Panamá. Sí, 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 eso ocurría. No, bueno, menos mal que usted es más joven que yo, dice ser más joven que yo. Pero yo no alcancé a ver eso, pero dicen que antes, ellos hacían desfiles, pero creo que lo hacían allá, ¿no? En la zona del canal, no, no acá en la ciudad. Tengo entendido. A mí no me da caso porque yo no alcancé a ver eso. Bueno, el desfile yo no lo alcancé a ver, pero yo sí lo alcancé a ir a una barbacoa. Ah, bueno, usted por eso, te iba a barbacoa con los gringos. Ujú. Mire. Sí, esa es una forma muy sui generis ellos de celebrar su 4 de julio, ¿no? Sí, Sí. sí. De 1776. Pero aquí, pero una consulta, aquí ustedes le daban apoyo a los gringos, o sea, iban a pollo y barbacoas el 4 de julio y Pollo, eso. ¿quién iba a llevar pollo No, para no, allá? no, no, apoyo, apoyo. Por lo que veo aquí Bueno, se crea mucho de los gringos, ¿no? pero como no se va a creer, oiga, si eso es una presencia que no puedes negar. Una presencia Pregunto. demasiado fuerte, o sea, más de lo que mucha gente se imagina. Entonces, sí, había un sector de la sociedad que, que era entusiasta con la fiesta que ellos hacían en la zona del canal y todo lo demás. Sí, sí, claro que sí. Habían otros que no. Habían otros que no. Eh, Habían otros que les era indiferente, absolutamente indiferente, y había otros que estaban en contra y había otros que estaban a favor. Ese fenómeno se da muy puntualmente acá, en la ciudad de Panamá y en la ciudad de Colón. El resto del país, Sí. ni idea con el tema. Pero sí, bueno, y además después no. Con la sola presencia también vino la mezcla, ¿no? De panameñas con gringos, de panameños con gringas, todo. Después hicieron sus escuelas, cantidad de panameños que estudiaron en esas escuelas de Balboa, de Curundu, de Diablo, de no sé cuántas escuelas tenían acá. No, 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 sí, había una relación Sí, entre un sector de la sociedad y ellos muy, importante. de Fíjese, mucha camaradería. aquí me dice el antivacunas, uno de los antivacunas de este programa, que escuchan el programa, que sí que él iba a Clayton, allá se hacían los desfiles del 4 de julio. Bueno, mire, pues. ¿Y qué Usted tiene no, de malo celebrar el 4 de julio, Gonzalo? Dice, Yo no, no, yo no tengo nada de mal. dice que hasta el himno canta. Yo estoy, no, pero ya, pues, es una exageración, ¿no? Debe ser que le gusta, a mí me gusta escuchar el himno de los Estados Unidos, ¿no? a mí no. Pero Cualquier, bueno, me gusta. bueno, oiga, dicho sea de paso, de las pocas veces que he visto al presidente Cortizo, fue justamente el 4 de julio, pero del 2019, 3 días después que había tomado posesión del cargo de presidente. En el Sheraton.
En esa ocasión me invitaron. En esta otra no, pero en esa ocasión sí. Así es que hoy, bueno, y lo que yo iba a decir que hoy es 4 de julio y viene la onda número 4, Flor, Estamos en la 13, hasta mañana. la 13. Y apenas es 4 de julio. Y esto dura hasta como agosto, septiembre, ¿no? Allá. Septiembre. Septiembre. Y la consulta es, ¿cuántas veces ha visto Cortizo siendo presidente? Va a decir, pocas veces. Muy pocas veces. Ya verlo, de incluso vernos y saludarnos y intercambiar el 4 de julio del 2019 y no recuerdo haberlo visto más. Su amigo. Su amigo. Sí, menos mal, imagínense. Ah. Esto, bueno, dicho sea de paso, el presidente Cortizo, que entiendo que ya está en Houston, entiendo que se iba ayer domingo y entiendo que regresa el sábado. Es lo que habían dicho anteriormente, pero ayer no hubo ninguna comunicación al respecto. ¿Usted la vio? Yo no. No, yo ayer no vi, ayer lo único que vi fue Netflix, yo no vi nada de Panamá. Esto, y bueno, es de imaginar, es de suponer que el propio presidente, seguramente hasta desde Houston, no me voy a sorprender, que seguramente desde Houston le informa al país lo que los exámenes allá, o lo que los resultados de los exámenes allá le digan. Acá en Panamá, lo que escucho decir, y creo que lo comentamos la semana pasada, que yo decía que para mí, yo estaba más preocupado por este viaje del presidente y las consecuencias de este viaje del presidente que por el discurso, porque pues tanto personas que no son médicos, pero que han estado cerca de parientes con enfermedades o con padecimientos parecidos a lo que se ha dicho que tiene el presidente. Y por otro lado, algunos médicos diciendo todo lo que puede pasar y todo lo que no puede pasar. Sí queda claro, según los comentarios de los entendidos, yo no le voy a hacer caso, como siempre, yo no le hago caso al que no es médico. El que no es médico yo no le hago caso. Y si es médico, dependiendo de la especialidad. Pero como me dicen, dependiendo de los resultados, creo que lo comentamos la semana pasada, sí puede que haya un momento en que el presidente se tenga que separar. No por otra cosa que por lo del tipo de tratamiento. Puede que ocurra. Puede que ocurra. Entonces yo sigo escuchando este fin de semana, ayer, anoche, ya antes de acostarme, me puse a leer redes sociales. La especulación de ¿y qué va a hacer el señor Carrizo, vicepresidente de la República? En mi opinión, el señor Carrizo tiene que asumir la responsabilidad que conlleva el cargo para el cual fue elegido. Si fuera el caso de que por las circunstancias estas de un tratamiento, el presidente tuviera que separarse del cargo una semana, 10 días, 15 días, lo que fuere, si tuviera que separarse del cargo tal como lo establece la Constitución, pues al señor Carrizo no le toca de otra que asumir el cargo, tal y como lo ordena la Constitución Política de la República de Panamá. No, que es que a lo mejor renuncia porque él tiene aspiraciones. Bueno, yo no le puedo criticar al señor Carrizo todas las aspiraciones que quiera tener, porque es su derecho, legítimo además. Pero si por esa circunstancia de la vida el presidente Cortizo se tiene que separar del cargo, él tiene que asumir. Es que esta no es la historia que como él tiene aspiraciones, entonces él va a renunciar para que el gabinete escoja a un ministro encargado de la presidencia. No, no, porque él recorrió el país pidiendo el voto para que Cortizo fuera presidente y él vicepresidente. Y ganaron. Si ganaron, con seguridad Carrizo se leyó la Constitución que decía en cuanto a sus
atribuciones, en cuanto a sus responsabilidades, que son muy pocas o casi ninguna. Él tiene muchas ahora porque es el ministro de la presidencia, pero como vicepresidente casi ninguna. Pero reemplazar al presidente en su ausencia. Entonces quedaría muy feo, pero muy feo, que por unas aspiraciones políticas legítimas, pero que por una aspiración política, él le diga al país, él le dijera al país, no, yo voy a renunciar porque la Constitución es muy clara, si alguien ocupa la presidencia, el vicepresidente que se siente en esa silla como presidente queda inhabilitado para ser candidato, como quiera que estamos en los 2 últimos años. Carrizo es un hombre de 30 y tantos años, si mal no recuerdo, ¿no? No sé, yo creo que no ha llegado a 40, me parece. Así que tiene la edad para hacer carrera política, si fuera el caso, repito. Porque es que este fin de semana vi un artículo que estaba circulando profusamente. ¿Y cuál es la historia con esto? Si eso ocurre, el señor tiene que asumir el cargo ya. ¿Cuál es la discusión? Ahora, son dos situaciones, profesor. Una, que si el vicepresidente Carrizo asume, eso no le convenga porque le frustraría sus aspiraciones presidenciales. Y la otra, que hay un montón de gente preocupada si el señor asume la presidencia. Pero es que es lo que toca, Flor, es que no hay espacio para otra cosa. Si es el vicepresidente de la República. Sí. ¿Podría ser y deshacer? Asume la presidencia con todo lo, Bueno, con con toda la ley. todo lo que indica la Constitución. Y entonces eso tiene, Gonzalo, a mucha gente asustada. Bueno, pero cuando fueron los panameños a elegir al presidente de la República, ¿no sabían que el vicepresidente era Carrizo? Pero por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Conociendo. Dice, profesor, lo que pasa es que no lo conocíamos bien. No. O sea, que es probable que los panameños entremos, es probable, digo yo, es probable, como también puede ser improbable. Es probable que los panameños entremos en un debate institucional a la luz de la Constitución. Ante el hecho de conocer, cuando se conozca, los resultados de los exámenes del presidente Cortizo en Houston, que yo me atrevo a apostar que él desde allá lo va a comunicar al país con el mismo estoicismo y la misma transparencia, aunque lo hizo hace unas semanas atrás anunciando al país el padecimiento. Pero sí, vendrá un debate. Bueno, que no sé por qué sería un debate, porque es que la Constitución es impresionantemente clara en el tema. Impresionantemente. Que eso cambia el panorama político de las elecciones. Al carajo, pues si lo cambia, ¿qué lo cambia? Pues porque lo del el padecimiento del presidente es un imponderable. Es un imponderable. Pero ¿cuándo tendría que renunciar Carrizo si llegase a hablarse de que el señor no quiere asumir la presidencia? Ya. Es que no es que voy a esperar dentro de 3 meses para no. O sea, el presidente tiene un tratamiento largo. Si el tratamiento implica que por un tiempo se separe del cargo, esto no es que adentro y afuera adentro que tiran balas. No. Si eso ocurre, tendría que hacerlo inmediatamente, se da la información. Para no quedar inhabilitado. Pero es que sería horrible para el país que por un apetito político electoral tú no quieras asumir la responsabilidad que juraste asumir el 1 de julio de 2019, que es cumplir con tu cargo de vicepresidente. ¿Y qué es cumplir? Que si el presidente hace falta porque se retira por un tratamiento, lo que fuere, a ti te corresponde asumir la presidencia. Bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre. Ahora, Flor, un tema de juramentación. El señor juramenta, pero una vez el presidente esté en óptimas condiciones, el presidente vuelve a juramentar, ¿no? Y para atrás otra vez. Buena pregunta. Porque él no estaría renunciando. Él no estaría renunciando, él estaría separándose, si fuera el caso, separándose del cargo por tratamiento o por lo que fuera para regresar después. Es así. Eso pasó, profesor, en el gobierno de Guillermo Endara.
Sí, pero no fue por enfermedad ni nada parecido. Exacto, pero sí ocurrió, ¿no? Que se ausentó el presidente por tantos días y tuvo que asumir quién, Billy Ford. Billy Ford, Endara se fue de viaje creo, ¿no? Aunque Endara no viajaba prácticamente, él reconoció que le tenía miedo a los aviones. Y entonces asumió Billy Ford el cargo, toda vez que para esa época ya Arias Calderón había renunciado. Pues todavía en esa época eran dos vicepresidentes, entonces la Constitución establecía también el mecanismo del primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, el ministro encargado de la presidencia. Claro. Lo mismo hizo Pérez Valladares con Tomás Gabriel Altamirano Duque. Se separó por 15 días o no sé cuántos días, más allá de los 10 días, y el señor Tomás Altamirano Duque asumió la presidencia en el tiempo ese. Y por eso ocurrió que cuando murió tanto Billy Ford como el señor Altamirano Duque, se dio el día libre, ¿no? Sí, porque asumieron el cargo de presidente en su momento. Es correcto. Oiga, profe, 7-6. aquí le pregunto a un oyente si no va a hablar de la chupata con Macallan. Oh, me están leyendo el pensamiento. Le iba a decir, mire, a mí no me importa si los diputados se van a beber Macallan o Johnny Walker Blue o Seco Herrerano. Pero yo lo que espero es que los diputados, sobre todo esos que salieron allí firmados, los diputados y los que no son diputados, se den cuenta de esta pendejada de andarse filmando por todo lo que se hace y por lo que no se hace. Fíjense el costo político, bueno, como ellos son una tanda de descarados, yo no les importa, pero fíjense el costo que han pagado por un brindis con un whisky Macallan. El whisky cuesta toda la plata del mundo. Vaya usted a saber si lo pagan ellos de su bolsillo, vaya usted a saber si lo está pagando la asamblea, yo no entiendo cómo, porque a menos que la complicidad del contralor Gerardo Solís sea tan grande, porque él es cómplice con ellos en todas las cosas que ellos hacen en esta asamblea, sea tan grande que les estén autorizando compra de licor, porque con los recursos del Estado está en letras mayúsculas y en negrita, no puedes pagar facturas de licor. Está absolutamente prohibido. Pero bueno, cuando el auditor de Contraloría quiere, disfraza eso perfectamente bien. Dice, no, comieron arroz con pollo. Y es el whisky. Yo no sé si lo paga la asamblea. Yo no sé si lo pagaron de su bolsillo, como dijo el otro, con una vaca con B. Lo que sí sé es que tú pagas un costo por estar en una payasada. Porque eso es lo que era, una payasada. Y alguien podría decir, bueno, pero que ellos son unos descarados que paguen el costo. No, pero es que a mí lo que me preocupa no es el costo que pague Adames, que es el presidente de la asamblea, haciendo brindis, siendo bar abierto, open bar, dice. Y la princesa, como yo no iba el 1 de julio casi nada, yo no había visto lo de la princesa. El poco de gente que votaba y decía su princesa. Y un par solamente no dijeron que la princesa votaba. Ridículo, absolutamente. Exactamente ridículo. Y ¿sabes qué, profesor? Me llamó la atención, lo tengo que decir aquí porque, no sé, yo tenía como otra idea de ella. La diputada Corina Cano, cuando ejerció su derecho al voto en esa primera vicepresidencia de la Asamblea, dijo que votaba por la diputada Kaira Harding, princesa, y duélale a quien le duela. No entendí, o sea, duélale a quien le duela, ¿qué? Yo le voy a decir lo que a mí me duele. No es la imagen de ellos. Ellos están desprestigiados ya. Ellos están desprestigiados. Así que a ellos no les importa. A mí lo que me duele y me preocupa, porque yo aspiro a vivir en un país de instituciones fuertes, es el deterioro en el que ellos sumen al principal órgano del Estado. Y digo principal como ente legislador y fiscalizador del Estado panameño. Entonces ellos entierran en su miasma al órgano legislativo. Un órgano que en una democracia es fundamentalísimo por el contrapeso que le tiene que ser al Ejecutivo. Ellos son unos desprestigiados ya, o sea, hace rato ellos están desprestigiados. Entonces a ellos no les importa
Pero en el desprestigio ellos arrastran a la institución. Y eso es lo que sí me preocupa. Eso es lo que me preocupa porque en ese artículo, que uno de los tantos que estaba circulando este fin de semana, empiezan a abanicar nuevamente el cierre de la asamblea, lo cual sería un golpe de Estado. Claro. Cerrar la asamblea es un golpe de Estado. Pero un altísimo porcentaje de la población aplaudiría de pie el cierre de la asamblea. ¿Por qué? Por el desprestigio en el que estos diputados sumen a la institución. Eso, o sea, es una cosa dramática. Cuando tú te pones en esa repelencia y en esa vulgaridad de que voto por la princesa, tú estás enterrando al órgano del Estado. Lo estás desprestigiando. Yo no lo había visto, de verdad. Acuérdense que ese día yo me fui allá a las 5 de mayo y entre lo que fui y vine, pasó todo lo de la votación, así que yo no vi nada de eso. Lo he visto en un video que han hecho ahí, una edición, y han puesto uno por uno. Tú menosprecias a la institución cuando haces eso. Pero además, quien tiene que ser el salvaguarda del prestigio de la institución, que es el presidente de la asamblea, esta actual y todos los anteriores, incurren históricamente en el mismo error y ninguno tiene los pantalones para llamar al orden a sus colegas. ¿Y qué es llamar al orden? Ellos están en votación. En este país se ha constituido una mala práctica de argumentar el voto. Cuando tú estás en votación y el reglamento de la asamblea es exageradamente claro, tú tienes que votar sí o no. Listo. O vas a votar, voto por fulano de tal, punto. Toda esa verborrea que articulan varios ahí para dar el voto, el presidente lo tiene que llamar al orden y apagarle el micrófono. Señor, colega, como se dicen ellos, vote, no argumente. Si usted quiere explicar voto, usted tiene un espacio para explicación de voto, que usualmente no lo usan porque son tan tarados que como no se han leído el reglamento, no saben que tienen un espacio de explicación de voto. No lo van a hacer, profesor, esos presidentes, menos Cristiano Adame, que ha hecho un lobby anterior para que voten por él. O sea. Pero por eso le digo, Flor, que el principal responsable de la salvaguarda de la integridad y la imagen de la asamblea es el principal promotor del desprestigio de la asamblea. Y créanme, sí, la asamblea se puede prestigiar o desprestigiar por la calidad de leyes que aprueba, eso es cierto. Pero créanme que por el accionar de sus integrantes es mayor que por las leyes que aprueban o desaprueban. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, profesor. Viendo la parafernalia y el show dantesco del fin de semana, además ese video de los diputados celebrando con whisky, es la típica imagen del político latinoamericano. El whisky por medio, la celebración. No, de verdad. Esto le va a pasar factura a la próxima Asamblea Nacional en cuanto a los políticos tradicionales se refiere. El hecho de lo que escribió Bolota, además con una cantidad de errores que uno dice, yo no puedo creer cómo... Profesor de la universidad, que nos los dijo aquí. Sí, es que ahí es donde yo digo, cómo estas personas llegan a ser diputados, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿esto va a pasar factura política o le va a pasar factura política? ¿Los diputados están jugando con el hastío de la gente? ¿O ellos ya se han dado cuenta que como la gente no reacciona, pueden hacer lo que les dé la gana? Es que eso siempre depende de la circunscripción de la cual viene el diputado. Y ellos, como son una tanda de cínicos, ellos lo tienen muy claro. Si ellos representan un circuito muy urbano, ellos saben que esto les afecta. Si el circuito es muy urbano, y no a todos, les afecta a algunos. Porque en el área urbana, pues el nivel de penetración de los medios de comunicación, de ahora con el internet, pues obviamente es superior. Si ellos representan un área rural, donde la penetración no es tan fuerte, entonces ellos
No les importa, pues allá no llega el periódico, allá no escuchan radio, no ven televisión, allá están, y entonces ellos se la rifan y vuelven y salen. ¿O usted cree que Vinicio Robinson pudiera ser reelecto todas las veces que ha sido reelecto en un circuito este que 8-3 y 8-5 y 8-1 y No, 8-9? pues no hay posibilidad alguna, ¿no? Pero él tiene que estar allá, en Casa del Rayo. Entonces allá sí, allá es un mecenas. Allá es un mecenas. Acá hace rato hubiera dejado de ser diputado. Ahora, es que esa no es la pregunta. La pregunta es qué habría que hacer o qué tendrían que hacer los jugadores en el escenario político para evitar que fulano, mengano o perencejo vuelvan a ser diputados, sabiendo que fulano, mengano y perencejo tienen fuerza política en su circuito. Bueno, eso significa, por eso es que yo hablo tanto de las alianzas. ¿Cómo usted logra que, si vamos a usar el ejemplo con nombre y apellido si quiere, que Benicio Robinson no sea reelecto? La única forma de lograr eso es que todos los partidos desafectos al PRD postulen a un solo candidato allá en el circuito ese de Boca del Toro. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Y por eso este fin de semana que escuchaba, no, que fulano no se quiere reunir con Mengano. No, digo, bueno, que no se reúnan, que no hagan alianza, no pasa nada. Eso sí, que no vengan a llorar aquí después de que si ganó Martinelli o que si se religió el PRD. No, que no vengan a llorar. Aquí los responsables de que un escenario ocurra o el otro, los responsables son los que no hacen alianza. Porque es la fórmula. Tú quieres impedir que ¿cómo se llama el señor? El del Macallan, el boxeador. Bolota. Sea diputado nuevamente en Colón. Bueno, las otras fuerzas adversas, porque él es PRD, las fuerzas adversas al PRD en Colón, tienen que ponerse de acuerdo y hacer una sola papeleta. Y con eso le disminuye las probabilidades electorales. No permiten Así funciona el sistema. No funciona con el discurso de que no. El sistema funciona así. Un día lo cambiarán, pero ahora el sistema funciona así. Hay demasiado egos, profesor. O sea, Claro. entonces no es un tema de ideas, es un tema de fuerza No, política. ¿qué ideas de qué? Otro día discutimos ideas. ¿Cómo funciona el sistema? Yo se lo he dicho a varios que han venido a hablarme de que yo quiero ser candidato a diputado. Tú entiendes cómo funciona el sistema. Si no lo entiendes, dedícate a estudiarlo primero para luego tomar la decisión, ya sea que vas por el partido político, ya sea que vas como independiente. Tienes que entender cómo funciona el sistema. Si no lo entiendes, estás muerto. Porque el sistema está diseñado, objetivamente es así, el sistema está diseñado para los partidos políticos. El sistema está diseñado para los partidos políticos, no está diseñado para la libre postulación. Entonces, tú tienes que ver cómo haces, porque yo sí creo que en el 2024 va a haber un porcentaje elevado de electores buscando las papeletas independientes. Yo sí creo en eso, creo que eso va a ocurrir. Pero igual, si tú eres candidato independiente y estás pensando en ir a pescar, en el buen sentido de la palabra, esos votos, tienes que entender cómo funciona el sistema. Le voy a dar una fresquecita. Lo inteligente que es que los que van por la libre postulación se pongan de acuerdo en papeletas por la libre postulación. Que se unan. Porque no es lo mismo cada uno buscando votos por separado que buscando juntos para una papeleta. Supongamos, le toca el color celeste. Y entonces allí en el circuito este en el que estoy yo, que creo que son 5 diputados, 5 independientes van juntos en esa papeleta celeste. Les voy a echar un cuento. Los 5 van a jalar votos para la papeleta celeste. Pero si los 5 van por su lado, producir el resultado es más difícil. Bueno, entre ellos tendrán que buscar el voto selectivo dentro de la papeleta celeste. Así funciona el sistema. Entonces vamos a ver una cantidad de candidatos independientes que por el ego, como dice Flor, no, yo no quiero a nadie en mi papeleta. Yo consigo mi firma, yo no quiero a nadie conmigo. Pero al punto que quiero regresar es cómo
los mismos diputados se encargan de desprestigiar al órgano. Más allá de si el Macallan cuesta millones de dólares, o si se los regalaron, o si lo compró la asamblea, más allá de eso, el que verdaderamente paga esos platos rotos es lo que se llama el órgano legislativo. Ese es el que paga los platos rotos. Porque ellos se irán, algunos se irán, felizmente. Otros, desgraciadamente, retornarán. Pero el desprestigio y el cuestionamiento hacia el órgano legislativo permanece. Y eso en una democracia es peligrosísimo. Cuando los ciudadanos le pierden confianza, le pierden fe a las instituciones del Estado. Y el órgano legislativo es un órgano muy fundamental en una democracia. Así que usted que nos está escuchando y nos está viendo, por amor a Dios, preocúpese por quién va a votar para diputado. Que quién va a ser el presidente, claro que es importante también, pero espero que nos hayamos dado cuenta, una vez más, la importancia de analizar el voto para diputado. Tenemos llamada. Es que el problema, profesor, y discúlpeme, el problema, profesor, no es la asamblea per se. El problema es quiénes manejan la asamblea. La calidad de gente que va a la asamblea, claro. Entonces, los congresos, senados y asambleas en América Latina están desprestigiados de por sí, no por el ente que sirven o lo que hacen, sino por las personas que manejan cada uno de estos entes. Punto. Adelante, buenos días. Buen día. Yo concuerdo totalmente con lo que acaba de decir el profesor en cuanto a que tienes que estudiar el sistema. En la última elección, profesor, si usted recordará bien, si el sistema hubiera sido estudiado, la cantidad de votos que sacó la papeleta de Juan Diego Vázquez daba para 2 diputados, no 1. Es correcto. Pero como ellos todos no estudiaron el sistema, no analizaron el asunto, se fueron todos por cuadrillas separadas y perdieron la oportunidad de robar, en el buen sentido de la palabra, una curula adicional. Entonces es correcto lo que usted dice, tienes que analizar el sistema porque son las reglas con las que estás jugando. No estás de acuerdo y te parecen malas, está bien, pero con esas vas a jugar. Saludos. Gracias. Sí, eso es correcto lo que dice el señor. Juan Diego Vázquez hubiera sacado, si hubiera conocido el sistema, 1 y cuidado 2 diputados más, fue el diputado más proporcionalmente más votado de aquel momento. Incluso cuando, ¿se acuerda, Flor? Cuando el diputado Gabriel Silva nos explicó el resultado del circuito, Sí. si él hubiera tenido un compañero de fórmula o 2 más, hubieran sacado otro diputado ahí, esa papeleta. Pero bueno, igual ellos salieron. Pero sí es conocer el sistema. La gente se mete en el tema y no estudia cómo funciona el sistema. Y como acaba de decir el oyente, son las reglas que están. Es que las reglas son injustas, son malas. Bueno, habrá que reformarlas algún día. Pero mientras tanto, tú decides si entras al juego con esas. Después, si ganas, discutes si las reformas o no. Pero son las reglas. Entonces, Claro, pero le voy a decir algo, estamos perdiendo nuestro tiempo analizando esto, ¿no? Porque esto no va a cambiar. O sea, lo que estamos analizando y la actitud de los diputados no va a cambiar. no, porque esa es la personalidad de ellos. No, porque esa es la personalidad de ellos. El único que puede hacer cambiar esa imagen de la asamblea es el elector, el 5 de mayo de 2024, votando, mire lo que le voy a decir, porque esa es otra historia distorsionada, votando por mejor calidad de gente, calidad de gente. Calidad de gente no significa que tiene que ser abogado, ni médico, ni ingeniero, ni arquitecto, ni científico. No, calidad de gente. Puede ser profesional, puede no serlo, porque para ser diputado no requiere ser profesional de ningún tipo. Requiere los votos. Sí. Entonces, la gente debe fijarse en la calidad de gente. Dice el señor Jairo Salazar que él es profesor universitario y dice que tiene no sé cuántas maestrías, dice él. Nos dijo aquella vez que lo entrevistamos. Bien. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me dice eso? Dice que es un profesor universitario que tiene cuánta maestría. Estudió en Chile. Los títulos hacen al individuo, no. Los títulos no hacen al individuo. Es la calidad de persona. Así es. Entonces, hombre, si la persona es profesional de un área
Y además tiene una calidad de individuo, de ciudadano, bien, buen aporte para la asamblea. Calidad de gente. Sí, Calidad de gente. pero esa filosofía muy a lo Gonzalo, como usted plantea eso, porque eso es bastante a lo Gonzalo, hablando de calidad y hablando de cosas que no son viables, eso la gente no lo piensa, sobre todo en las zonas más vulnerables, cuando viene un político y le promete la vida y el tamal y el techo y el agua. Eso lo contrarrestas haciendo una alianza grande para evitar que se gane. Es así. Hay que entender el sistema. La única forma de contrarrestar, bueno, digo para mi gusto, pues. A lo mejor alguien ya me dice, no, tampoco es así, es de otra manera, puede ser. Pero hasta donde yo puedo saber y entender, es más, Flor, a esa receta se la aplicaron un año a Pedro Miguel González. Sí. Esa receta se la aplicaron un año a Pedro Miguel González. Se pusieron de acuerdo la mayoría, si no todos los partidos, y postularon uno solo en ese circuito. En Y Pedro Miguel González no ganó. No ganó. Oiga, pero dice acá que mientras sigamos con cociente, medio cociente y residuo, ellos seguirán colándose. Claro, pero es que por eso hay que entender el sistema, Flor, exactamente. ¿Cuáles son los otros métodos? Hay varios métodos. La lista cerrada, la lista abierta, la exposición de la lista. Bueno, pero otro día alguna asamblea va a modificar el sistema. Ahora tú vas a tener que trabajar con lo que te dice el código electoral actual. Y entonces el código electoral actual en los circuitos plurinominales te plantea el cociente, el medio cociente, el residuo y la vagabundería esa que está ahí. Una pregunta en derecho. El presidente no tiene la potestad a través de una firma de decreto de modificar eso. ¿Qué cosa? Todo lo de medio cociente no El puede. presidente, por Yo supuesto no, que no. bueno, le pregunto. Que un decreto no puede estar por encima de una ley jamás. ¿Está seguro? Bueno, disculpe, hay países en donde los decretos presidenciales están por encima de las leyes constituidas y debatidas en la Asamblea No Nacional. puedo creer eso. Puedo creer que Bueno. creer que hay países donde la Constitución le otorga un determinado peso para determinados temas al decreto presidencial. Por supuesto. Pero en un país civilizado democráticamente, un decreto no puede estar por encima de una ley hecha por la Asamblea jamás. Los abogados estudian una cosa que se llama la pirámide de Kelsen. En la parte superior de la pirámide está la norma constitucional, luego vienen las leyes ordinarias y luego vienen las leyes menores. Las leyes ordinarias son las que aprueba la Asamblea y los decretos cuando el Ejecutivo es un decreto. Pero ¿qué dice la Constitución panameña? Que después el órgano legislativo decidirá si ese decreto avanza como ley o echa para atrás. No. Aquí en Panamá hay decretos que sí que firma el presidente, los nombramientos, la constitución de una comisión, eso va por decreto. Pero por encima de la ley ordinaria que aprueba una asamblea, no. Y mucho menos por encima de la norma constitucional. Profe, ¿y usted llegó a escuchar el informe del presidente? No había escuchado. Yo quiero conocer al asesor de comunicaciones, Flor. O sea, yo quiero conocerlo. De verdad, es un bárbaro. Es un bárbaro. O sea. Bueno, ya ayer la Cámara de Comercio volvió a reaccionar como lo hace todos los domingos, ¿no? Críticas constructivas, y ellos comentan sencillamente lo que no les parece, y en ese informe del presidente del viernes, profesor, ayer una de las cosas en las que reaccionaron, además de decir que el presidente dejó de decir muchas cosas de las que tuvo que haber mencionado ese día, sobre el tema del estado de emergencia. O sea, habla de que vamos a dejar de utilizar mascarilla de forma obligatoria en espacios cerrados, pero no habla de la eliminación del estado de emergencia. Confieso que me dio muchísima pena, y de verdad que me dio pena, pero es que yo me ocupé en otras cosas y no tuve oportunidad de escuchar al presidente. Y me dio muchísima pena, Flor, porque una colega suya del diario El Siglo me llamó para pedirme mi opinión. Sí. Y le digo, oye, con mucha pena te tengo que decir que no escuché el discurso y no quisiera opinar de algo que no he escuchado. Pero me llama la atención que en las redes sociales de lo único que se habla es que no se va a usar mascarilla a partir del 11 de julio. Es que no dijo más nada. No, eso es lo que... Sí, pero no puede ser que el presidente no haya dicho más nada.
Quienes hacen los análisis No. es lo que indicaban, que fue como lo más destacado del discurso del presidente. Y usted sabe cuál es el problema, Flor, y hay algo que estamos, y profesor, que me preocupa. La reacción inmediata de la oposición fue la de Ricardo Martinelli. Estaba ahí, en las Estaba gradas. allí, estaba allí. Ahí es donde se da cuenta uno dónde está la oposición de este país. El primero en reaccionar fue el expresidente Ricardo Martinelli. Y entonces, No, bueno, que le están dejando en bandeja de plata, en bandeja de plata. le al tengo una señor- noticia, No, bueno, le tengo una noticia. ¿Cuál? Deje de preocuparse de Martinelli. ¿así? ¿Por qué? Ya leí la noticia, ya. Ah, Y los Ah. votos no se heredan, ¿no? Según usted. ya. Y los votos no se heredan, según usted. No, la voto no se lea. No, lo que usted tiene que salir a reclamar, profesor, es dónde está la oposición. Y yo, porque acaso yo soy un actor político en este No, país. pero usted es un analista. Si ellos no quieren salir, ¿qué quiere que yo haga ahora? Bueno, está bien, pues. Si ellos no quieren salir, No, bueno, estamos a merced entonces de que la gente no haga absolutamente nada y nos quedemos con discursos No, vacíos que no dicen cálmese. nada. El presidente Cortizo no hizo ni una autocrítica. oye, pero ¿qué le pasa al trompista? Hoy yo no había leído lo del trompista. Hoy Ay, ya. está, No, pero hoy déjelo está tranquilo. alterado. Déjelo Colombia, un tranquilo. satélite de Cuba. Ahora sí es verdad que se perdió el trompista. Ahora sí es verdad. Y entonces está entusiasmado porque Trump va a anunciar su candidatura hoy. Dice él. Pero si él cree que a Trump le robaron las elecciones, por Dios. Donald Trump debería contratarlo. Dice, profesor, aquí un oyente que lamentablemente estamos sumidos como sociedad en una ignorancia política que la gran mayoría parece no entender el Sí. daño que estos personajes nos hacen. Tenemos el poder de mandarlos para su casa y se hace todo lo contrario. Aquí parece que el buen político es el clientelista, no el que tiene planes y programas de país. Si se evalúa cómo ha mejorado las condiciones en cuanto a legislaciones que impulsen obras, educación, empleo, seguridad, etcétera, con esa bastaría para darles raya a todos, sin excepción. Lo que pasa, Flor, es que la situación de Panamá para mí es bien interesante, ¿no? Es una sociedad que pues, es uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica en asistencia a votar. 70, 75, alguna vez 77% de asistencia a votar. Entonces el panameño sabe y le gusta ir a votar. Le fascina hablar de política, pero no entiende cómo funciona la política de su país. Eso es un elemento para mí curiosísimo. Curiosísimo, curiosísimo. El panameño asiste a votar en un porcentaje alto. El panameño le gusta hablar de política y no se documenta cómo funciona la política. Entonces, vienen estas distorsiones. Una sociedad que acude a votar en alto porcentaje, una sociedad que le mete tiempo a la política, pero que no entiende cómo funciona. Y entonces están estos resultados y estos desgastes que padecen o que sufren los gobiernos en Panamá tan rápido. Gonzalo, tú sí escuchaste el discurso del presidente, ¿no? Yo lo escuché. Y habló de la cantidad de subsidios que ha sacado el gobierno. Sí. Sí, yo también estuve al tanto, pero aquí me dice un oyente que hace poco en TVN la ministra consejera Ira Ruiz dijo que el estado de emergencia ya fue eliminado. El presidente no habló de la eliminación del estado de emergencia. No. Formalmente no lo han eliminado. No, Eso fue un decreto, por cierto, de emergencia. Formalmente no lo han eliminado. Pero a mí lo que me llama la atención es, mire, escuchando el discurso la semana pasada que estábamos con los candidatos independientes, Ana Matilde Gómez, fue la única sensata dentro de los candidatos que estaban o precandidatos en hablar de una reforma tributaria de manera responsable. Lo que dijo el presidente ese día, el día de la Asamblea, el 1 de julio, fue, bueno, dándose vítores, dándose aplausos a sí mismo por la cantidad de subsidios que ha sacado el gobierno en medio de la pandemia. Y está bien que el gobierno haya subsidiado y haya sacado platica del erario público para ayudar a los más vulnerables, pero tampoco que sea una fiesta.
Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo desde el gobierno nacional se ve sin preocupación la cantidad de subsidios que se están otorgando. Y el hueco fiscal que le va a tocar al próximo gobierno va a ser bárbaro. Y va a pasar lo que pasó en Argentina, lo que estamos hablando, Flor. Sí. Macri puede llegar a hacer a tratar de mejorar el país, más allá de que sus políticas no fueron las más correctas, usted hereda un país quebrado. Y el presidente no dijo absolutamente nada de eso, de que hay que bajar los subsidios, de que ojo con eso, con el gasto público, nada. Nada. Y es preocupante. Es preocupante, pero ¿qué esperabas que él dijera? Eso no lo Así iba es. a hacer. No. A ver, yo creo en la sensatez de las personas. Y creo que el presidente puede ser una persona sensata. Ahora, que su asesor de comunicación no lo sea es otra cosa, pero eso lo quiero conocer. Hubiera sido bueno, pero no lo podía hacer. Pero ¿por qué no puede hacerlo? ¿Cómo se va a criticar a su gobierno? ¿Cómo lo va a No. A ver, no es una crítica, es ser sensato, como varios presidentes en el mundo lo han dicho, en donde dicen hay que reducir el gasto público. Pero por favor, eso lo han dicho una cantidad de líderes a nivel mundial. Y es verdad, ¿qué tiene de malo decir hay que reducir el gasto público? ¿Por qué? Porque esto a futuro nos va a afectar. Si no estamos en la capacidad de pensar así, pues apaga la luz y vámonos. Listo. Y yo creo que el profesor, que es amigo de Laurentino Cortizo, y él como comerciante y empresario, sabe que eso es un grave error. El hecho de sacar. Que no lo digas otra cosa. No se Bueno, ría, profesor, no se ría. Es que ese es el problema de no entender la otra parte. Es evidente, es más que evidente, que la apuesta que está haciendo la administración Cortizo, la apuesta que está haciendo, es tener el país en calma. Y mire, la mejor demostración, no la mejor, no, tampoco es la mejor demostración, pero una demostración, una. El viernes, diversos sectores de la sociedad convocaron a una manifestación de protesta allá afuera de la asamblea. ¿Acuerdan? sí. Sí. Ahí no habían 200 personas. ¿Mm? Ahí no habían 200 personas. Entonces, es evidente que el gobierno de la administración Cortizo está apostando a lo que ellos denominan en los anuncios comerciales que les estoy escuchando, a la paz social. Ellos están apostando a eso. Con toda esa parranda de subsidios que ya venían desde antes y que se incrementaron con el tema de la pandemia, la apuesta de ellos, lo están diciendo en los anuncios, lo están diciendo, es la paz social. Y entonces ellos están argumentando que esa paz social, bueno, tiene un costo, lo cual es cierto. En medio de esta circunstancia, esa paz social de la que ellos hablan, tiene un costo. Y el costo es 2.000 y pico de millones de dólares en subsidio. Y yo estoy seguro que ya cuando la administración ha entrado en su penúltimo año, porque ojo, decimos que le faltan 2 años, del 1 de julio en adelante 2 años, pero en realidad es menos de 2 años. Cuando usted quita el periodo de campaña y quita todo lo que va a ocurrir en el 2023, objetivamente al presidente Cortizo le queda año y meses de gestión. Oiga, y no es más fácil Es promover decir, la generación de no van a eliminar los subsidios, no lo van a eliminar, y menos aún a las puertas de un torneo electoral, y que el gobierno que venga detrás a ver qué hace. Eso es lo que ha ocurrido. Profe, es que es muy difícil generar empleos, promover la generación de empleos. Yo lo que creo que a ellos les está costando es, ellos desearían que el gobierno fuera el generador de empleo. Así funcionan usualmente los partidos de corte socialdemócrata, como es el PRD. Ellos y con subsidios. Mire que esto de los subsidios, lástima que no les puedo decir a ustedes a quién se lo vaticiné. Días antes o tiempo antes del 1 de julio del 2019. Le digo, prepárate, le dije, me invitó a un almuerzo este personaje para pedirme mi opinión. Le digo, prepárate, porque ellos,
El PRD, en el papel es socialdemócrata. Cuando gobiernan como todo menos como socialdemócratas, pero hay una cosa que sí los caracteriza, que es la característica de los socialistas y de los socialdemócratas. Les fascinan los subsidios. Les fascinan, a ellos les fascinan los subsidios. Y para poder tener subsidios necesitan plata. Y para tener plata necesitan crear impuestos o te van a bajar el achatilla a otros más que tienen este tipo de relación. No, eso no puede ser. Todo lo que dije está pasando. Obviamente yo no sabía que venía la pandemia. Pero bueno, es una visión que se tiene de cómo administrar el gobierno del Estado. Es una visión, compartida o no, es una visión. Entonces ellos están apostando a la paz social, que aunque hay malestar, si hay malestar en la sociedad panameña, del alto costo de la vida y demás, pero hay un grupo de panameños que están beneficiados con esos subsidios. Y no es un grupo reducido. No es un grupo reducido. Entonces el gobierno que venga en el 2024, ya sea de ellos mismos, del PRD o de otro matiz, tendrá que ver qué hace y cómo lo va a hacer, porque esa es la otra historia. Subsidio que después el beneficiado los ve no como un subsidio, sino como una conquista, como un derecho Claro. adquirido. Querido ya, no se lo puedes quitar. Pero ahí es donde entra Entonces, lo importante aquí es lo que dice Flores, generación de empleo, pero es que no puede ser el gobierno el generador de empleo, Claro. es la empresa privada. Pero ¿dónde? Que generen empleos así como lo están haciendo y como lo hacen habitualmente todos los gobiernos cuando llegan, poner gente en las diferentes instituciones del Estado, así sea hacer nada, sino generar empleo en proyectos, en obras, promover el empleo en la empresa privada, pero eso es lo que no Bueno, está. pero eso con políticas, el punto. Claro. O sea, y con grandes obras de infraestructura. Y aquí lo sabemos, o sea, la construcción es el rubro que más genera empleos en todo el planeta. Entonces, a través de las megasobras que el Estado puede firmar. Pero, profesor, con más insistencia, no puede ser que nosotros estemos conscientes de lo que va a ocurrir en el próximo quinquenio y nosotros seamos los que tengamos que salir a decir eso. Por eso me preocupa el papel de la oposición, porque la oposición debería estar haciendo una contabilización de todo esto, de todo este gasto y todos estos Eso va a subsidios salir. y mostrarlo Eso va y a repetirlo salir. una y otra vez. Eso va a salir. No, pero va a salir en campaña. Bueno, pues, pero si es que son los tiempos. ¿Cómo le explico? Que hay una pero cosa que se llama pero los tiempos. es que la oposición no No, puede tú no trabajar haces nada No, quemando cartuchos en julio no, del 2022. profesor, No haces es nada. un error que usted me diga que la oposición de un país únicamente se tiene que estar basada en una campaña electoral. Por Dios. Pero si eso es lo que viene, No, bueno, está bien. ¿cómo quieres que te lo explique? Pero y entonces ¿Cómo antes, quieres que te lo No puede, explique? o sea, usted me va a decir a mí que la oposición a un gobierno no puede existir durante su gobierno, su gestión. Puede hacerlo. Pero cada uno tiene su estilo, Gonzalo. No coja amargura por eso. Cada uno tiene su estilo de funcionar. Si usted me preguntara a mí, yo estaría haciendo esto. Pero eso soy yo. Yo no estoy involucrado en esto. Los actores ellos tendrán su propia visión de cómo actúa. ¿Usted cree que ese listado, ese rosario de cosas, no se lo van a sacar al gobierno en campaña? Por supuesto se lo van a sacar. Claro, pero Ahora, una cosa es ¿cuándo va a campaña. tener efectividad? ¿Cuándo va a tener efectividad? Es lo que algunos que calculan demasiado. Bueno, algunos dirán, yo no voy a quemar cartuchos ahora, cuando yo ni siquiera soy candidato a nada, porque aquí nadie es candidato a nada todavía. Pero Nadie es candidato a nada. profesor, Algunos dirán, yo voy a quemar cartuchos más adelante, no ahora, ya. es que el error es pensar que la oposición en un país y en una democracia únicamente está basada en una campaña electoral. Bueno, pero Aquí tiene... a mí no me venga a esas lecciones. ¿Eh? No, pero aquí yo a mí no me estoy dando sale. una lección a usted. Désela a los políticos que están actuando. A mí no me la dé, porque yo entiendo lo que usted está diciendo. Oiga, yo me formé en una estructura política que la oposición era diaria. Todos los días había que darle un cascote a la dictadura. Todos los días. Todos los días. Era la dictadura. Bueno, pero eran estilos. Ahora parece que ya no es así. Yo me sorprendo. Tanto o más que usted, para que sepan. Tanto o más que usted. Pero bueno, cada uno tiene su estilo. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Claro, pero hay que decirlo, ¿no? Y cada vez que lo entrevistemos hay no, que podemos repetírselo. decirlo. Podemos decirlo. Pero, o sea, pero no. pero el problema es de ellos.
Claro, pero a ver, ¿y el ciudadano qué? ¿Y el ciudadano qué? El ciudadano que no sabe la cantidad de subsidios que se están dando y el hueco fiscal que se está haciendo. ¿Qué hace pensar que el ciudadano no sabe eso? Ay, por favor. Por Si es el favor, beneficiado. por favor. ¿Quién es el beneficiado de los subsidios? El ciudadano, pero el ciudadano no sabe a No es, costa no de es el qué. marciano. No, pero el ciudadano no sabe a costa de qué ocurre eso. Y entonces, Bueno, y hay alguien que se lo tiene que explicar. explíquelo. Y después, ¿se lo vas a quitar después que se lo explicaste? ¿Y usted cree que no? ¿Se lo vas a quitar después Sí. que lo explicaste? Sí. ¿Sí? 7:45 y hay que Eso no hablar. es real, Gonzalo, eso no es real. Está bien, pues. Porque además no funciona así. Está Además no bien. funciona así. No Está funciona bien. así. Entonces dejemos el vale digital por toda la vida. No, Por vale, ahora no pasa nada. Por ahora se queda. 7 Por ahora.